su asistencia, ¿ya? Ya, jóvenes, a ver, vamos a ya, vamos a hablar ahora sobre los síndromes parenquimales, ¿ya? Aparato respiratorio. Ya saben ustedes, hemos hecho síndromes, signos y síntomas de aparato respiratorio en el semestre anterior, entonces ahora vamos a juntar esos signos y esos síntomas para formar síndromes, ¿sí? Ya. Entonces, las enfermedades o los cuadros, ¿no?, pueden afectar diferentes estructuras del sistema respiratorio, del aparato respiratorio. Entonces hablaremos de los diferentes síndromes, ¿no? Pueden afectar la pleura, por ejemplo, hablaremos de síndromes pleurales, pueden afectar las vías aéreas, hablaremos de síndromes de vía aérea, ¿no?, o bronquiales, y pueden afectar el parénquima pulmonar, y entonces estaremos hablando de síndromes parenquimales. Hoy día vamos a hablar de algunos de estos síndromes parenquimales, como el de condensación, el típico, y el de atelectasia pulmonar. Entonces, pero no solamente, pero a veces pueden afectar varias estructuras, ¿no? Puede haber síndromes pleuroparenquimales, ¿no? O síndromes parenquimales y bronquiales, en fin. Entonces, no solamente es una estructura a veces la que se afecta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acuérdense de la anatomía del síndrome. ¿Eres esta sección? Ya. Acuérdense de la anatomía, ¿no?, y de la histología del pulmón, ¿no? Entonces, en condiciones normales, nuestro pulmón es un órgano heterogéneo. Los alvéolos están llenos de ¿qué? De aire, ¿no es cierto? Los alvéolos están llenos de aire y hay un soporte, digamos, de tejido conectivo. Entonces, eso le da la característica de una estructura heterogénea, ¿no? Pero cuando eso es en condiciones normales, pero en condiciones patológicas, esa estructura puede cambiar, ¿no? Entonces, podemos hacer una semejanza con una esponja. El pulmón se parece a una esponja. ¿Qué pasa si mojamos esa esponja o la sumergimos en un líquido? Va a cambiar toda esa estructura, ¿no? Entonces, se va a volver más pesada, se va a volver más sólida, ¿no? Entonces se torna consistente, se torna sólida. Entonces, ese es el síndrome de condensación pulmonar, un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas secundarios a cualquier proceso que densifique, consolide, condense el parénquima pulmonar, donde el aire es reemplazado por otro elemento, ¿no?, que ocupa el espacio alveolar. ¿Qué cosas se les ocurre que puede reemplazar al aire dentro del alveolo? Líquido, ¿no? Agua, ¿no? El líquido, ¿no?, podría ser reemplazado, entonces ¿no?, líquido, o exuda material inflamatorio, ¿no es cierto? Material pus, detritus, ¿no?, moco, en fin, ¿no? Entonces, este material inflamatorio, en el caso de la neumonía infecciosa, la neumonía va a dar un cuadro de condensación pulmonar, que es el típico, que es con este material inflamatorio, ¿no? Entonces, puede ser líquido, que provenga de la extravasación o la transudación de los vasos en los casos de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no?, y va a producirse un edema pulmonar, ¿sí? Edema pulmonar cardiogénico por fallo de la bomba, entonces aumenta la presión hidrostática y ese líquido sale hacia el pulmón y teóricamente hace un síndrome de condensación, ¿no?, que no es específicamente porque ocupa los dos campos pulmonares, y si nosotros resolvemos el problema de la falla cardíaca, pues ese síndrome de condensación desaparece, ¿no? O sea, no es uno propiamente dicho, pero sí cumple las características de que el alveolo está ocupado, pues, por líquido, ¿no? Y no cardiogénico, que es el síndrome de distrés respiratorio, en que no es porque se pasó el líquido de los vasos ahí por aumento de la presión hidrostática, sino que ahí hay aumento de la permeabilidad capilar, especialmente en pacientes con enfermedades muy severas, en shock séptico, pancreatitis severa, pacientes en UCI, hacen estos cuadros de distrés y pueden hacer un edema pulmonar no cardiogénico. Ahora, el alveolo también puede estar ocupado por células neoplásicas, ¿no es cierto?, en los casos de los cáncer, tumores. Entonces, estos son situaciones en que el espacio alveolar es ocupado por otros elementos, ¿no? Pero también lo típico, pues, es esto, ¿no?, que sea el material inflamatorio, empezar en neumonía cuando hablamos de síndrome de condensación. Pero ojo que la neumonía no es la única que produce un síndrome de condensación. También puede ser provocado por un infarto pulmonar, por alveolitis alérgica. El espacio alveolar puede estar lleno de sangre, una hemorragia alveolar, ¿no?, producida por enfermedades autoinmunes como las vasculitis, por ejemplo, ¿no?, o neumonitis química. Entonces, estos cuadros pueden dar también un síndrome de condensación pulmonar.
Bien, pero siempre cuando nosotros hablamos de condensación pulmonar, lo primero que se nos viene a la mente es, ya, es una neumonía infecciosa. Entonces acordémonos que la infección, que la neumonía infecciosa puede estar causada por cualquier germen. Cualquier germen virtualmente puede provocar una neumonía. Ahora lo característico, lo más frecuente, lo típico de una persona joven que no tiene otras enfermedades y que viene con neumonía, ¿en qué van a pensar? En que el germen que lo está provocando es un estreptococo, neumonía o neumococo, ¿no? O hemófilos, que son los gérmenes, digamos, más frecuentes, ¿no? Pero también pueden haber las neumonías atípicas, por gérmenes un poco menos frecuentes, como la del COVID, ¿se acuerdan? Virales, ¿no? Como de las neumonías virales por influenza, por ejemplo, son neumonías atípicas, por clamidia neumonía, clamidia citasi, en fin, ¿ya? Entonces, neumonías atípicas o neumonías aspirativas, ¿no? Producidas por otro tipo de germen. Aspirativo es cuando pacientes, por ejemplo, que tienen compromiso de sensorio, que no tienen bien el reflejo de la deglución, ¿no? Pacientes que están con secuelas de accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? Y que no comen bien y regurgitan, hay reflujo, entonces pasan estos gérmenes de la cavidad oral, incluso del estómago, pueden pasar al pulmón y producir una neumonía aspirativa por otro tipo de gérmenes, ¿no? Gram negativos y anaerobios. Y estos también pueden comprometer a pacientes dentro del hospital, ¿no? Que hacen neumonías intrahospitalarias, que están mucho tiempo en el hospital, que han estado en cuidados intensivos, que han estado con ventilación mecánica, en fin, también pueden presentar otro tipo de gérmenes. También abscesos pulmonares, ¿no? Los parásitos, ¿no? Sobre todo en las zonas de la selva, pueden producir neumonía, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Lamentablemente nosotros seguimos siendo un país endémico de tuberculosis, y lo primero que tenemos que pensar, neumonía tuberculosa, neumonía hongos. Los hongos también pueden provocar neumonía. ¿En quiénes pensaremos neumonía por hongos? Pacientes con SIDA. Pacientes con inmunosuprimidos, ¿no es cierto? Con alteraciones en sus defensas, ¿no? Entonces, pacientes con VIH, pacientes con diabetes, pacientes con quimioterapia, por ejemplo, que sus defensas están bajas, entonces ellos pueden presentar o hacer neumonías por hongos, ¿no? Ya, entonces, esto es lo más, ¿no? Cuando pensamos síndrome de condensación, automáticamente yo digo, ya, neumonía infecciosa. Pero como les dije, no es lo único que produce síndrome de condensación. Pueden ser inflamatorias, como en el caso de las vasculitis, como la granulomatosis de Wegener, la enfermedad de Corte-Strauss, enfermedad de Behçet, que son enfermedades sistémicas, ¿no? Que pueden afectar también otros órganos, como el riñón, las articulaciones, el sistema hematológico, en fin, ¿ya? Radiógenas por radiaciones, tumores, ¿no? Ya sabemos, cáncer primario de pulmón, tumores primarios, o metástasis, ¿no? Pacientes que tienen cáncer de mama, cáncer de estómago, en fin, y que pueden dar metástasis al pulmón. Circulatoria, la insuficiencia cardíaca, que ya hemos visto, ¿no? Tromboembólica y infarto pulmonar, privación de aire, la telectasia, que esto lo vamos a ver después, y otras, el distrés respiratorio, que es el edema pulmonar no cardiogénico, que también ya lo hemos revisado su fisiopatología. Entonces, ¿cómo se clasifica? Podemos clasificarlo por la forma de instalación aguda, ¿no? Como neumonía. La neumonía va a ser una instalación generalmente rápida, pero no de un momento a otro, ¿no? Generalmente son unos 2 o 3 días de los síntomas del paciente, la fiebre, el malestar, la tos, en fin, y que, bueno, viene después, ¿no? La consulta. La telectasia, vamos a ver después, sí puede ser un cuadro de instalación de un momento a otro, muy aguda, súbita y grave. La hemorragia pulmonar también va a ser grave, ¿no? Y rápida. Y de instalación lenta, pues larvada, con síntomas más larvados, ¿no? El cáncer de pulmón, la fibrosis pulmonar. Muy bien. Los antecedentes de importancia, ya saben que nosotros tenemos que hacer una historia clínica bien hecha, con todos los antecedentes, que todo nos es útil, ¿no? en estos casos. Entonces, será necesario el antecedente de VIH, diabetes, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos visto la etiología, ¿no? Por ejemplo, un paciente con un síndrome de condensación y con VIH, no voy a pensar que tiene una neumonía por estreptococo neumonía. Si a uno de ustedes les da una neumonía, por ejemplo, que es previamente sano, sin antecedentes, voy a pensar en un germen. Al paciente con VIH pensaré en otro germen, ¿no? Igual el paciente que tiene insuficiencia renal también es inmunosuprimido, el paciente que tiene asma, EPOC también, ¿no? Entonces son otro tipo de gérmenes que tengo que pensar. Entonces son importantes para saber cómo
abordarlos, ¿no? Enfermedades reumatológicas, si el paciente tiene un antecedente de lupus, de artritis, ¿en qué pensaré? De repente puede ser infeccioso, pero también tendré que pensar en estas enfermedades como las granulomatosis de Wegener, ¿no? O enfermedades autoinmunes que también tengan relación. Si el paciente tiene un antecedente de cáncer de mama, pensaré de repente en una metástasis, ¿no? Entonces, si tiene antecedente de insuficiencia cardíaca, pensaré en un edema pulmonar, en una congestión pulmonar como causa de ese síndrome de condensación. Si el paciente me dice que cría canarios y viene con una neumonía o con un cuadro de síndrome de condensación, ¿no? La citacosis, ¿no? Que es una neumonía atípica, ¿no? Por Chlamydia citacosis. Si tiene contacto con tuberculosis, descartaremos tuberculosis. Si hay alteración del sensorio, o sea, el paciente que no está muy bien despierto, que no se alimenta bien solo, en una neumonía aspirativa, ¿no? Si fuma, ¿en qué? ¿En qué pensamos? En cáncer, ¿no? EPOC. Si tiene radioterapia previa, bueno, una fibrosis de repente. Si tiene trombosis venosa profunda en miembros inferiores, muy bien. Entonces, las manifestaciones clínicas del síndrome de condensación van a depender de la magnitud, de qué tan grande es el foco, ¿no? De condensación y del tiempo de evolución del cuadro, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del síndrome de condensación, el neumónico, el característico, el típico, que es el infeccioso, ¿ya? ¿Cómo se va a manifestar? Con disnea, que puede ser variable, ya hemos dicho, de acuerdo a la extensión y al tiempo de evolución. Disnea, ¿no? Que puede ser desde leves esfuerzos hasta disnea en reposo de repente, ¿no? Fiebre, ¿no? Y todo el cortejo que viene con la fiebre, ¿no? El malestar, el dolor de cabeza, todo eso, ¿no? Dolor torácico, en puntada de costado, si es que el foco neumónico está cerca de cerca de dónde, para que duela. ¿Qué tiene que pasar? ¿El pulmón duele? ¿Duele? ¿Quién duele? ¿Quién duele? La pleura. La pleura, ¿no es cierto? La pleura es la que, y no toda la pleura parietal. Entonces, si el foco neumónico está cerca de la pleura parietal, va a doler, pero si no, no, y es dolor tipo puntada de costado. Tos con expectoración herrumbrosa. ¿Qué quiere decir herrumbrosa? ¿Qué es herrumbre? ¿Qué es herrumbre? Ladrillo, ¿no? Eso ya lo han visto. Yo por eso, tienen que tener en cuenta todo lo que han hecho en el semestre anterior, ¿no? Tos con expectoración herrumbrosa. Ya, o sea, es una tos que es sangre mezclada con pus, con detritus, ¿no? Y eso le da el color ladrillo, se llama por eso herrumbrosa. Herpes labial, también esos pacientes pueden tener herpes. Entonces eso es lo típico del síndrome de condensación neumónica o infeccioso, ¿sí? El examen físico, ¿no? Si la condensación neumónica está alejada de la superficie pulmonar, el examen físico puede ser completamente normal, ¿ya? Entonces, pero nunca subestimen los síntomas que trae el paciente, ¿no? Si tienen el paciente con fiebre, con disnea y no encuentran nada en el examen físico, no, señor, usted no tiene nada. No, de repente nos pedimos algún examen complementario para que nos ayude en el diagnóstico, ¿no? Si es que tenemos la sospecha clínica de que podría tratarse de una neumonía. Muy bien, pero lo clásico que podríamos encontrar es, pues, a la inspección, una facies febril. ¿Cómo es la facies febril? ¿Cómo es? Roja, ¿no? Cara roja, con los ojos brillantes, ¿no? Caliente, en fin. Con disminución si el foco es grande, va a haber disminución vamos a ver que el tórax, donde está la neumonía, pues no se va a mover igual que el otro hemitórax, ¿no? Puede haber una respiración superficial, signos de dificultad respiratoria, ¿no? Taquipnia, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria, puede haber tiraje, movilidad diafragmática disminuida o expansión torácica disminuida, ¿no? Entonces son signos de dificultad respiratoria. ¿Se acuerdan del tiraje, no? Las retracciones intercostales, el hundimiento acá encima de las clavículas, por el hueco, el hueco supraesternal, en fin, ¿no? Puede haber cianosis, si es grande, puede haber sudoración también. Entonces eso es lo que vamos a observar. A la palpación vamos a corroborar, pues, que el paciente está con fiebre porque va a tener la piel caliente. Si dice que tiene dolor tipo puntada de costado, entonces vamos a palpar y vamos a despertar el dolor en esa zona.
vamos a hacer las maniobras de expansión y vamos a encontrar la disminución de la expansión en la zona donde está el campo neumónico, si es grande, ¿no? ¿Y cómo van a estar las vibraciones vocales? Aumentadas, ¿no? Acuérdense que es un tejido condensado, ¿no? Sólido, y ese tejido facilita, ¿no?, la transmisión de las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales corren bien en un tejido sólido, ¿no? Entonces están aumentadas, ¿ya? A la percusión, ¿cómo va a ser? Si es un tejido sólido, normalmente, ¿cómo es el pulmón? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Qué? Sonoro, ¿no es cierto? Pero si se ha condensado, como el hígado, va a sonar mate, ¿no es cierto? Y cuando encontramos la matidez tenemos que evaluar la forma y los límites, dónde está esa matidez, y también tenemos que percutir la columna vertebral. ¿Cómo suena la columna vertebral? Sonora. La columna es sonora. ¿Se va a modificar acá? ¿Sí? ¿Va a cambiar? ¿Tendría por qué cambiar? No, no es cierto, ¿por qué? ¿No? Si yo encuentro mi foco de condensación acá, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la columna? Nada, la columna va a mantenerse sonora. ¿Pero por qué tenemos que percutir? Para diferenciarla de la matidez del derrame pleural. ¿Ya? Cuando hay un derrame pleural, ahí es el líquido que está dentro de la cavidad pleural. Imagínense que ponen ustedes agua en una bolsita. Ustedes van a lograr que esa agua esté quieta, en esa bolsita, está quieta. No es cierto, si se mueve, el agua se mueve y trata de ocupar toda la bolsa, ¿no? O ustedes pueden hacer que esté en este lado nada más. No. Entonces lo mismo pasa cuando hay líquido, ¿no?, en la cavidad pleural. Ese líquido trata de ir por todo lado y se mete hasta por encima de la columna, ¿no? Por encima de la columna. Entonces cuando ustedes percuten en el derrame pleural, ¿cómo va a sonar esa columna? A nivel del derrame. ¿Cómo va a sonar? Mate, ¿no es cierto? Entonces esa es la diferencia entre la matidez de la condensación de la matidez del derrame, ¿no? La columna es sonora, normal. Y bueno, si es una lesión pequeña puede haber submatidez, o si se interpone el tejido pulmonar sano también puede haber submatidez, o puede no haber variación. ¿En qué situaciones no percuto? ¿Dónde está contraindicado percutir? ¿Cuándo hay qué? Cuando hay dolor. ¿Cuándo hay qué? No, ¿cuándo hay qué? No percuto. Fuerte. Hemotisis. Cuando hay hemoptisis, o sea, sangre, no se percute, ¿ya? Si el paciente le dice expectorado sangre, no se percute, porque pueden romper algún coagulito con la percusión, que de todas maneras es un movimiento fuerte y el paciente puede seguir expectorando, entonces no se percute. Muy bien, a la auscultación, ¿cómo va a estar ese murmullo vesicular? Si está, el murmullo vesicular es producto de qué? De que entra y sale aire del alveolo. Ahora, ese alveolo está lleno de aire, de tumor, de lo que quiera. Entonces, ¿cómo va a estar el murmullo vesicular? No va a haber, ¿no? Y va a estar reemplazado por este sonido que se llama soplo tubario, ¿ya? Ese soplo tubario es cuando ustedes pongan su boca como para decir pero no digan no respiren así. ¿Ya? Y si ustedes se ponen el estetoscopio en su garganta, van a escuchar un sonido grueso, ¿ya? ¿Eso es lo que escuchan normalmente en el pulmón? No, no es cierto. Entonces, ese ruido es el que se produce acá, ¿no? Y va a ir de frente por un bronquio hacia el foco de condensación. Y como ese foco de condensación todo lo amplifica, lo transmite bien, vamos a escucharlo nosotros, como soplo tubario, como que estuviera soplando dentro de un tubo, ¿no? Y eso es simplemente la transmisión del sonido desde las vibraciones vocales, ¿no?, arriba hasta el foco neumónico. Pero necesitamos que llegue ahí un bronquio para que lo transmita. Si la condensación es superficial y no llega a un bronquio grande, vamos a escuchar soplo tubario. ¿Sí o no? No, porque no hay quien lo lleve, ¿no? El sonido lo lleva el bronquio, entonces no hay. Muy bien. Entonces vamos a escuchar el soplo tubario, ¿no? Vamos a escuchar estertores crepitantes. ¿Se acuerdan los crepitantes? Estos, que es por desplegamiento del alveolo, ¿ya? Y la voz, ¿ya? Vamos a decir al paciente que diga 33 y la voz la vamos a escuchar más resonante, que eso se llama broncofonía. Vamos a escuchar pectoriloquia
¿no? ¿Qué es pectoriloquia? Pectoriloquia, me ven acá adelante, que no se duerman. Pectoriloquia, ¿qué es? La voz cuchicheada. No, eso es pectoriloquia áfona. Pectoriloquia, ¿qué significa pecho? Pecho que habla. Y si yo voy a poner mi estetoscopio en la espalda del paciente, donde está el foco de condensación, le voy a decir que diga 33 y lo voy a escuchar clarito, como que el paciente me está hablando a mí. ¿Por qué? Nuevamente porque la condensación transmite muy bien todo lo que es la voz, las vibraciones vocales, no todo, lo transmite muy bien, el soplo tubario, ¿no? Por eso. Entonces, va a ser pectoriloquia. Y si yo le digo al paciente que diga 33, como diciendo un susurro, entonces esa es la voz cuchicheada y también la voy a escuchar clarita, como que me estuviera hablando de frente, y eso se llama pectoriloquia áfona. Entonces eso vamos a encontrar en la condensación. Muy bien, pero también las otras causas de síndrome de condensación pulmonar también pueden presentar algunos otros síntomas, ¿no? Y signos. Por ejemplo, la fiebre no es patognomónica ni propiedad de la neumonía infecciosa. No es que el paciente viene con tos, con fiebre y le encuentra un síndrome de condensación, ya es neumonía. No siempre, ¿ya? Porque la granulomatosis de Wegener, por ejemplo, que ahora se llama granulomatosis con poliangeitis, también puede cursar con fiebre, ¿no? Y si además tenemos compromiso de los senos paranasales, epistaxis, descarga, ¿no? Secreción purulenta, dolor, en fin, y compromiso renal como hematuria, por ejemplo, entonces tendremos que pensar en un problema ya sistémico como la granulomatosis, ¿ya? Ahora, el dolor tipo puntada de costado también puede presentarse en el caso de neoplasia. Si es que el tumor está cerca de la pleura parietal, puede haber también un dolor tipo puntada de costado, ¿no? Hemoptisis, ¿no? ¿Qué pensamos? Lo primerito que pensamos cuando hay hemoptisis, ¿qué es? Tuberculosis, ¿no es cierto? Bueno, si es un paciente joven, ¿no? Pero también puede ser presentarse como neoplasia, ¿no? Como síntoma de una neoplasia. Pero además, en una neoplasia pues tendremos un síndrome constitucional, ¿no? Astenia, hiporexia, el síndrome general que habíamos visto, ¿se acuerdan? Pérdida de peso, entonces pensaremos en neoplasia. Dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj. ¿Qué significa encontrar eso? ¿Qué significa? No, puede haber cianosis, pero ¿qué significa? Puede ser con cianosis. Sí, generalmente están con cianosis. ¿Qué hay? ¿Qué es? Hipoxia. ¿Hipoxia qué? ¿Cuál es su apellido? Crónica. Crónica, ¿no es cierto? Hipoxia crónica. Entonces, esto podemos encontrarlo en neoplasias o también podemos encontrarlo pues, en edema pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Muy bien, entonces, una vez que hemos hecho nuestro examen, hemos conversado con el paciente, hemos investigado sus síntomas, hemos visto los síntomas, hemos hecho el examen físico y hemos encontrado todo lo característico del síndrome de condensación, hemos llegado al diagnóstico del síndrome de condensación pulmonar. Entonces vamos a pedir ahora exámenes complementarios para confirmar nuestro diagnóstico o para excluir otros diagnósticos, porque ya saben ustedes que un síndrome de condensación puede deberse a muchas causas, puede tener, ya estamos viendo acá, ¿no? Que pueden haber muchas causas, ¿no? Ya, puede haber muchas causas, entonces tenemos que usar exámenes complementarios, ¿no? El laboratorio nos va a ayudar mucho, el hemograma, si en el hemograma tenemos leucocitosis, ¿no? De repente con neutrofilia, con digestión izquierda, entonces estaremos ante una neumonía infecciosa, ¿no? Una neumonía, un síndrome de condensación infeccioso, perdón, ¿no? Con neumonía. Puede haber anemia en los casos crónicos, en las neoplasias, por ejemplo. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva son marcadores de inflamación que podrían estar elevados en las neoplasias o en los procesos inflamatorios crónicos como las granulomatosis, vasculitis, en fin. Siempre cuando sospechen de infección, de donde sea, renal, respiratoria, neurológica, una herida o de donde sea, pidan cultivos. Es necesario tratar de aislar el germen para poder dar un tratamiento específico y para no gastar los antibióticos que tenemos, ¿no? Entonces, hay que pedir cultivos, hemocultivos, gran cultivo de esputos, si sospechamos de tuberculosis, la baciloscopía, BK, ¿no? Serología en las neumonías atípicas, si es que sospechamos. La radiografía de tórax es un elemento importantísimo, muy útil, vamos a ver más adelante. La ecografía de tórax también está cobrando bastante importancia, porque ahora hay ecógrafos que el porte del celular de ustedes, ¿no? Van a ver en todos los hospitales de los médicos
están usando su ecógrafo y con eso pueden a veces hacer el diagnóstico de si hay derrame pleural, síndrome de condensación, pueden guiarse para hacer punciones, entonces es muy útil la ecografía. La tomografía también, pero lamentablemente todavía no la tenemos de rutina en muchos de los centros, incluso en hospitales grandes. La gasometría especial, arterial, útil especialmente en pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no? Y la broncoscopía, que es un estudio ya invasivo, que en el caso del síndrome de condensación, síndrome de condensación nos sirve pues para tomar muestras, ¿no? Biopsias de repente si sospechamos de neoplasias o muestras para cultivos, ¿no? Por ejemplo, para tuberculosis, en fin. La radiografía, ¿qué cosa es el hallazgo típico? Un aumento de la densidad o una opacidad, ¿no? Difusa, en velo, dice, ¿no? A veces en forma triangular, con base hacia la periferia y con el vértice hacia el ilion. Entonces la imagen característica de una neumonía, ¿no? Y lo otro característico está el broncograma aéreo. A ver, vamos a ver acá. Este es un pulmón que es normal, ¿ya? El pulmón normal se ve así negrito, porque el alveolo está lleno de ¿qué? Aire. De aire, ¿no? Y el aire se ve como en la radiografía. Negro. Negro. ¿El bronquio está lleno de qué? Aire. De aire. Entonces, ¿cómo se va a ver? Negro. Negro. Entonces, negro sobre negro Negro. no se distingue, ¿no es cierto? En la radiografía, no es normal. Pero si el pulmón está condensado, está blanco, porque así se ve, no ha aumentado su densidad, y por ahí están pasando los bronquios llenos de aire negrito, ¿cómo se va a ver? ¿Se van a ver los bronquios sobre esa base blanca del condensado? Sí, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se llama el broncograma aéreo, se dibuja la trama bronquial, ¿ya? Y eso es característico de la neumonía, ¿no? Una imagen de neumonía. Entonces acá también tenemos esta otra. Síndrome de condensación, tenemos acá tenemos una imagen, ¿no? De condensación, algo se puede ver el broncograma, ¿no? Una condensación global. Acá tenemos otra imagen, también es una opacidad, pero esa es una opacidad más redondeada, de bordes más definidos, entonces probablemente sea una masa, ¿no? Una neoplasia. Acá hay otra en el lóbulo superior, ¿no? Con el aumento de la densidad. Y aquí hay otra, ¿no? Una opacidad también en el lóbulo superior, condensación pulmonar. Muy bien, la tomografía es muy útil, nos permite diferenciar la condensación del derrame, de repente, del aire, ¿no? En los casos de neumotórax. En los tumores permite precisar la localización, la extensión, permite ver los bronquios también, si están estenosados, si están dilatados, en el caso de las bronquiectasias, permite ver adenomegalias, o sea, ganglios, tumores, alteraciones en el mediastino, pleura, en la pleura podemos ver derrames, engrosamientos, tumores, metástasis pleurales, y también nos puede servir de guía para punzar, ¿no? En el síndrome de condensación podemos punzar para mandar a biopsias, si es que sospechamos una neoplasia, o para mandar a cultivos, ¿no? En el caso de infecciones, por ejemplo, que no responden a tratamientos habituales, entonces podemos hacer las punciones. Y aquí, por ejemplo, ven esta parte negrita, eso es como debería verse el pulmón normal, entonces esta parte blanca es una condensación, ¿no? ¿Y esto qué es? Los... ¿Qué son? No, esos no son los vasos. ¿Qué son? Los bronquios. Entonces, ¿cómo se llama esto? Broncograma aéreo, que se ve mucho más nítido en la tomografía que en la radiografía, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces hemos hecho esta parte del síndrome de condensación, ahora vamos a ver el otro, que es la atelectasia pulmonar, que también es un síndrome de condensación, pero es un poco diferente en su fisiopatología. Entonces, cuando hablamos de atelectasia, estamos hablando de un pulmón colapsado, ¿sí? Pérdida de volumen de todo el pulmón, una parte del pulmón, o sea, un lóbulo o un segmento. ¿Ya? Esa es la definición de atelectasia. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿No? La fisiopatología, ¿no? Se tapó un bronquio. A ver, un niñito estaba jugando con unos juguetitos, unas piezas pequeñitas, y de pronto se atragantó uno y se fue al bronquio principal derecho. Y se tapó ahí, se quedó ahí. ¿Qué pasa con el pulmón derecho? ¿Qué pasa? No va a pasar el aire, porque está tapado el bronquio. Entonces, ese pulmón colapsa, ¿no es cierto? Esos alvéolos que están llenos de aire, el aire comienza a pasar hacia los capilares, ¿no? Y luego se pliegan, los capilares se ingurgitan y ese pulmón colapsa, ¿no? Entonces, eso es la atelectasia, ¿no? El colapso
del pulmón. Ahora, puede ser, ¿no? Lo más frecuente, lo que les estoy explicando, por obstrucción, porque el bronquio se obstruye y el bronquio puede obstruirse desde dentro, ¿no? ¿Por qué se podrá obstruir desde dentro? A ver usted, señorita, de lentes, ¿cuál será la causa de una obstrucción desde dentro? ¿Algún tumor? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Los bronquios? Tumores bronquiales, ¿no es cierto? Tumores de las vías aéreas, o sea, cualquier cosa que esté obstruyendo desde dentro, un tumor, un coágulo, por ejemplo, pacientes que tosen, que no tienen el reflejo de la tos, ¿no? Y que las secreciones, los pacientes posoperados que han estado intubados, que han estado sedados y no han tosido, no eliminan la expectoración, entonces esas secreciones se ponen densas, se solidifican ahí y estancan, ¿no? O cuerpos extraños, como lo que les estoy diciendo, ¿no? Estos niños que juegan o se atragantan con semillas, en fin. Entonces, las obstrucciones bronquiales intrínsecas o desde fuera, extrínsecas, algo que esté comprimiendo el bronquio, ¿no? Por ejemplo, tumores, por ejemplo, ganglios que estén obstruyendo desde fuera y pues a la larga van a comprimir, van a producir una obstrucción bronquial, ¿no? Entonces esto es lo más frecuente, digamos, la obstructiva, pero también puede haber no obstructiva. ¿Qué pasa si hay un derrame pleural, ¿no? O un neumotórax que está por largo, pues está varios días ahí, está comprimiendo y comprimiendo el pulmón? También, ¿no? Lo va a colapsar, ¿sí? ¿No? Lo colapsa y se produce una atelectasia, pero ya que se llama pasiva o por relajación, ¿no? Porque está comprimiéndose, ¿no? Ahora, si ese paciente lo operaron, le sacaron medio pulmón por un accidente o por una caverna o lo que sea, entonces tiene ahí, le operaron o tuvo una tuberculosis y hubo una gran reacción inflamatoria y cicatrices ahí, entonces también se va a formar una atelectasia, ¿no? Como cicatriz, que se llama compresión por fibrosis, ¿ya? Ahora también puede ser que ese paciente esté pues, con una distensión abdominal prolongada, ¿no? De distendido, por ejemplo en el caso de la citis, en pacientes con cirrosis. Y esa citis está comprimiendo y comprimiendo todo el tiempo el pulmón, las bases, entonces va a haber una atelectasia en las bases pulmonares. Entonces, compresión extrínseca. Ahora, también podemos clasificar la atelectasia de acuerdo a la extensión, ¿no? Si es todo el bronquio, tendremos una atelectasia lobar, una atelectasia total, ¿no? Miren acá, todo el pulmón comprometido. Una atelectasia lobar, ¿no? Porque un lóbulo esté comprometido acá, o una atelectasia segmentaria, ¿no? La lobulillar es pequeña y a veces no da síntomas, ¿no? Porque es un bronquio más pequeño el que está obstruido, pero acá tenemos un bronquio principal, un bronquio segmental, lobar, ¿no? Segmental. ¿Sí? Entonces lo que se produce es una condensación retráctil. Imagínense una cicatriz que está, ¿no? está atrayendo todo lo que está a su alrededor. Entonces si esa cicatriz está cerca de la parrilla costal, va a atraer, ¿no? La parrilla costal va a deformar esa parrilla costal, los espacios intercostales, si está cerca del mediastino, va a jalar todas las estructuras del mediastino, el corazón, los grandes vasos, la tráquea. Si está en la base, va a jalar el diafragma, entonces va a haber una ascensión del diafragma, ¿no? Y se van a distender también las zonas vecinas, ¿no? Como el otro pulmón. El cuadro clínico va a variar pues, de acuerdo a la velocidad de la instalación. No es lo mismo el caso que les he dicho del niñito que se aspira y cómo será ese cuadro, ¿no? Si se aspiró con la pilita, con el juguetito o con una semilla y se fue al pulmón. Será agudo, ¿no? El paciente va a venir con una disnea severa, ¿no? Pero en el caso del paciente que está con el tumor que está creciendo poco a poco o el ganglio, no va a ser un larvado, ¿no? Entonces va a variar de acuerdo a la velocidad de instalación, a la extensión. No es lo mismo que se obstruya un bronquio principal que se obstruya un bronquio segmentario, ¿no? Un bronquio lobar, un lóbulo, en fin, ¿no? A la etiología y si hay o no infección, ¿no? Porque este proceso fácil se infecta. ¿Ya? La atelectasia se infecta fácil, rápido, ¿no? Porque no hay aire, se cambia toda la morfología y la arquitectura, ¿no? Va a haber disnea, va a haber cianosis, dolor en puntada de costados, hay compromiso pleural, puede haber fiebre, si hay infección, puede haber tos, ¿no? Son síntomas inespecíficos en realidad, pero acá más juega los antecedentes, ¿no? Acuérdense, los antecedentes de un paciente que ha estado operado, que ha estado, no, del cuerpo extraño, en fin, ¿no? Entonces, todo eso es importante. En el examen físico, a la inspección, disminución de la expansión respiratoria, ¿sí? ¿No es cierto? Porque ese pulmón que está cicatrizado pues no se va a expandir de la misma manera, ¿no?
Si es masivo, va a haber toda la retracción y la deformación de lemitoras con tiraje, reducción de los espacios intercostales, y eso lo vamos a ver, ¿no? Que está todo alterado ese emitórax. A la palpación, disminución de la expansión respiratoria, ¿no? En el lado que está afectado va a estar disminuida la expansión. ¿Y cómo van a estar las migraciones vocales? Pero es un síndrome de condensación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está obstruido el bronquio, ¿no es cierto? Entonces acá, las migraciones vocales, a diferencia de la condensación neumónica, no vamos a tener migraciones vocales. Las migraciones vocales están aumentadas en el otro lado, ¿no es cierto? Pero acá no, porque acá necesitamos el bronquio para que transmita las vibraciones vocales, para que transmita la voz. Entonces todo eso va a estar alterado. Las vibraciones vocales disminuidas o abolidas. A la percusión, mate, porque es una condensación, se ha condensado, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Y a la auscultación, ¿va a haber pulmonía vesicular? No, pues porque si el bronquio está obstruido. Vamos a auscultar la voz. Señor, diga 33. ¿33 entre voy a auscultar? No, ¿no es cierto? Porque necesitamos del bronquio permeable para que lleve la voz. Entonces no se ausculta la voz. En los exámenes complementarios, la radiografía, como les digo, muy importante para ver patología respiratoria. Vamos a ver la opacidad, ¿no? El aumento de densidad con el desplazamiento de las cisuras, ¿no? Acá no se ve bien, pero sí podemos ver signos indirectos como la tracción de las estructuras, ¿no? Miren, por ejemplo, este es un tubo endotraqueal, ¿sí? Porque es un paciente que parece que ya está en UCI, ¿no? Ya lo han puesto su tubo. ¿Y dónde tendría que estar ese tubo? En el medio, ¿no es cierto? Pero está jalado hacia el lado izquierdo, que es donde aparentemente está la telectasia, y aquí tendríamos que ver algo del ventrículo derecho. No vemos nada, porque todas las estructuras del mediastino, del ilio, están traccionadas. Entonces hay desviación de la tráquea y del corazón, estrechamiento. Miren los espacios intercostales como están pinzados ahí, ¿ven? Como están en ángulo, es diferente de acá, que hay espacio intercostal más grandecito. Acá no, están estrechados los espacios intercostales, hay desplazamiento del ilio, y el otro pulmón puede tener un enfisema compensatorio, ¿no? Para suplir de alguna manera lo que ha pasado con el pulmón. Acá también igualito, ¿no? Pero acá vemos más que la pared costal, la parrilla, sí está alterada, ¿ven? ¿No? Acá se nota deformada la parrilla costal, la tráquea está desviada, ¿no? Y acá también, acá ya es una telectasia segmentaria, pero igualito está traccionando el ilio, el corazón, ¿no? Y acá también hay una tracción del corazón, ¿no? Entonces acá en la tomografía también podemos ver la telectasia, y acá la tomografía muy útil, acá se ve clarito cómo se ha deformado toda la parrilla costal. Esta es la zona de atelectasia del pulmón. Se puede hacer una reconstrucción helicoidal con la tomografía, y miren el bronquio. Miren el bronquio izquierdo, el bronquio principal izquierdo, que está estenosado, ¿ven? Está estenosado, por ahí no pasa. Hacen una endoscopía y se ve pues que hay un tumor, algo que está, una estenosis, ¿no? Oclusión del bronquio principal izquierdo. Entonces acá la broncoscopía es muy útil, es diagnóstica y es terapéutica. Diagnóstica en el caso de un tumor, por ejemplo, puede servirnos también para hacer la biopsia, ¿no? Y ver de qué se trata el tumor. Y terapéutica en el caso del cuerpo extraño, de exudados, secreciones, coágulos, nos sirve para retirarlos, ¿no? Sacamos el cuerpo extraño todo y se soluciona el problema, ¿no? Y el paciente o el pulmón se reexpande. Entonces, el broncoscopio, que es una técnica invasiva, ¿no? Muy bien. Gracias, chicos. ¿Preguntas? ¿Qué tamaño, para el broncoscopio, qué tamaño de estructuras ¿Hasta dónde llega? ¿Qué estructuras puede retirar? Todo lo que sea, pero lamentablemente el broncoscopio no va a llegar hasta bronquios muy pequeños, ¿no? Llega hasta el bronquio principal, bronquios secundarios, puede llegar hasta más, tiene limitaciones. Pero, por ejemplo, para una situación severa donde hay un bronquio principal obstruido, la lista, ¿quién tiene? Ya chicos, es todo. Si alguien tiene preguntas.